Se resuelto para el tiempo. Son problemas, ejercicios muy elementales que se tienen en esta parte. Dados los puntos A, 1, 1, B, 5, 3 y C, 10 menos 3, determinar las coordenadas del punto D para que A, B, C, D sea un paralelogramo. Entonces tengo A, B, C. Entonces hay que determinar cuánto valdría D para que tengamos aquí un paralelogramo. Entonces recordar que el paralelogramo tiene lados paralelos y también iguales. Vamos a hallar la pendiente de AB. Entre A y B, ya saben, la pendiente es la resta de las abscisas, la resta de las ordenadas, ¿no? 3 menos 1 sobre la resta de las abscisas, 5 menos 1. Vale un medio. Ahora también de BC. Resta de las ordenadas 3. Vamos a menos 3, y 10 menos 5, saldría menos 6 quintos. Entonces, para que este cuadrilátero sea paralelogramo, tienen que ser paralelos AB con DC, y además BC paralelo a AD. Entonces, para eso las pendientes tienen que ser iguales, ¿no? Pendiente de AB va a ser igual a la pendiente de DC, un medio. Entonces, pendiente entre D y C, donde D es desconocido, sería menos 3 menos Y1 sobre 10 menos X1. Pasando a multiplicar los denominadores a los otros miembros, obtenemos esta ecuación 1. X1 menos 2Y1 igual a 16. Y ahora, para que BC sea paralelo a AD, tienen que ser iguales sus pendientes. Pendiente de BC igual a la pendiente de AD, menos 6 quintos. Entonces sería esto, esta de las 10, Y1 menos 1 sobre X1 menos 1, tiene que ser menos 6 quintos. De ahí obtenemos esta otra ecuación. Y lo que hay que hacer entonces es resolver el sistema. La ecuación 1 y la ecuación 2, lo cual resolviendo sale menos 6 y menos 5, y el punto D tendría coordenadas 6 y menos 5. Ya, vamos a revisar los cálculos que se ha hecho y copiarlo. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 11. Eso lo vamos a hacer. Dice, los vértices de un triángulo son los siguientes puntos. A, 3, 2, B, menos 6, 11 y C, 1, 14, que está ahí graficado. El lado AB es dividido por 3 puntos, es dividido por los puntos P y Q en 3 partes iguales. Determine la medida del ángulo PCQ. Entonces aquí vamos a recordar también lo que es punto de división de un segmento. Vamos a dividir en 3 partes iguales el lado AB. Digamos, puede ser aquí, puede ser aquí. Un punto lo vamos a llamar P, y al otro punto lo vamos a llamar Q.
Y dice que hay que hallar la medida del ángulo PCQ, es decir, P con C, C con Q. Este ángulo hay que calcular cuánto vale. Lo puedo llamar, digamos, ángulo θ. Entonces, primeramente hay que hallar el punto P, digamos, midiendo desde B. Vemos que la razón, voy a llamarla razón R1, que sería BP sobre PA. BP sobre PA. Vemos que aquí de B a P tengo 1 y de P a A 2. Bueno, podemos usar las flechas que habíamos usado anteriormente. De P a B, aquí hay una unidad. Y de P a A hay 2, ¿no? Si está dividido en 3 partes el segmento. Entonces, claramente la razón es 1 medio. Por lo tanto, X va a ser la X de B, que es menos 6, más la razón, 1 medio, por la X de A, que es 3, entre 1 más 1 medio. Y, la Y de B, que es 11, más la razón, 1 medio, por la Y de A, 1 medio por 3, por 2. 11 y 2. Aquí son 6 y 3, mejor esto no. Entre 1 más 1 medio. A ver, sería menos 6 más 3 medios, entre 1 más 1 medio. Menos 3 saldría. Y aquí, 11 más 1, dividido entre 1 más 1 medio. 8. Entonces, el punto P a ver, 11 más 8, menos 3, 8. Entonces, la después, pero es el punto P, ¿no? Punto P. Podemos estarlo copiando hasta aquí. Y saldría el otro punto. Eso tienen que hacer ustedes. ¿Cómo pueden calcular Q? Hallando otra razón, ¿no? De B a Q y de Q a A. O también, si está dividido en 3 partes, sería el punto medio de PA, ¿no? Lo mismo tendría que salir. A ver, ¿cuánto saldría Q?
Calculen. Lo pueden escribir en el chat. $7.35, ¿no? Coincide con la respuesta. Muy bien. Vamos a ver lo que es cálculo de áreas. Directamente veremos esto. Para hacer cálculo de áreas, bueno, en algunos casos se puede usar las formas, ¿no? De un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo rectángulo. Se puede calcular su área, ¿no? Pero de una figura, un paralelogramo, con un triángulo cualquiera, tendríamos que hallar su altura. O tal vez después de un rombo, tal vez hay que hallar sus diagonales, ¿no? Se puede hallar. Pero, por lo general, vamos a tener figuras o polígonos irregulares. Y sabemos que un polígono irregular, ¿no? En general, cualquier polígono va a tener lados desiguales, ¿no? Y bueno, cuando tiene un polígono cualquiera hay que dividir, ¿no? En triángulos. Calcular el área de cada triángulo y sumarlo. Y bueno, cada triángulo habría que determinar, ¿no? Que si su altura, usar la famosa fórmula base por altura sobre 2, ¿no? Por eso entonces, ¿qué recurrimos? Hallar primeramente una fórmula para calcular el área de un triángulo, conociendo los vértices en lugar de la altura, porque después vamos a ver cómo calcular la altura, tenemos que conocer la ecuación de la recta. Se puede hallar la altura, pero lo que nos interesa es hallar el área conociendo sus vértices o sus lados. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer lo siguiente. El área de ese triángulo puede calcularse con la suma de las áreas de estos paralelogramos. Paralelogramo A, P3, P1. Lo tenemos aquí. A, B, P3, P1. Este paralelogramo. Más área de este otro paralelogramo. BC, P2, P3. Entonces sería BC, P2, P3. Pero a eso hay que restar todo esto de abajo. Que sería el paralelogramo A, C, P2, P1. ¿No? Eso nos va a dar el área del triángulo. Y aquí aplicamos esta fórmula, que es el área de un paralelogramo, no es paralelogramo, es trapecio. Esto común, ¿no? Trapecio. Un trapecio rectangular. Es el producto de su altura por la suma de sus lados paralelos entre 2.
Entonces, el primer trapecio AB, B3, B1, sus lados, ¿cuánto mide? Un lado mide Y1 y el otro lado mide Y3, ¿no? Entonces suma Y3 más Y1. Y su altura sería AB, X3 menos X1. Después más un medio, este otro trapecio, sus lados miden Y3 y Y1. Y2, perdón, ¿no? Y2. Entonces sería Y3 más Y2. Y su altura es B, C, X2 menos X3. Y el trapecio de aquí abajo, los lados miden Y1, Y2, entonces Y1 más Y2. Su altura va a ser X2 menos X1. AC sería su altura. Vamos a deducir esta fórmula factorizando el un medio y multiplicando todos los términos con todos los términos. Por ejemplo, aquí Y3 con X3, Y3 con menos X1, Y1 con X3, menos X1 con Y1. Lo mismo aquí, se eliminan X3, Y3, X1, Y1, X2, Y2. Los positivos, X3, Y1, X2, Y3, X1, Y2. Menos los negativos, X1, Y3, X3, Y2 y X2, Y1. Entonces hemos hallado aquí una fórmula donde se va a tener las coordenadas de los vértices del triángulo. Podemos estarlo copiando hasta aquí. Y simplemente poner el primer vértice X1, Y1, el segundo vértice X2, Y2 y el tercer vértice X3, Y3. Y bueno, adelante agregamos otras dos barras que significa valor absoluto. Porque en algunos libros nos dice tomar un orden de los vértices. Eso también no es muy práctico. En lugar de tomar un orden, pues es para que siempre salga positivo. Es decir, elegir cuál va a ser P1, P2, P3 en un orden. Pero yo les digo que es mejor tomar en cualquier, no estar todavía perdiendo tiempo. ¿Cuál va a ser 1? ¿Cuál va a ser 2? Cualquier orden. Y si les sale negativo, poner un valor absoluto para que les salga positivo. Y listo. No nos complicamos el asunto. ¿No? Sabemos que el valor absoluto, han visto en cálculo, están viendo, convierte cantidades negativas en positivas. Entonces, por eso le pongo ese valor absoluto, para que el área siempre sea positiva. Entonces, ¿cómo llego de esta forma a esta forma, que es la fórmula que teníamos anteriormente? Se desarrolla de la siguiente manera. Esto lo copiamos. Y lo que hacemos es agarrar el primer vértice y volverlo a copiar aquí abajo. Y multiplicar en diagonal. X1 con X2, X2 con X3, y X3 con X1 y Y2, X2 y Y3 y X3 y Y1. ¿No? Entonces esto va a ser igual a un medio
valor absoluto. X1, Y2, más X2, Y3, más X3, Y1. Y vemos que se obtiene lo mismo de antes, ¿no? En otro orden, no importa, es lo mismo. X1 y Y2, aquí lo tenemos, ¿no? X1 y Y2. X2 y Y3, aquí lo tenemos, X2 y Y3. Y X3 y Y1 también ahí lo tenemos. Entonces hacia abajo multiplicamos y luego hacia arriba. Es decir, X2 con Y1, X3 con Y2, y X1 con Y3. Menos X2 Y1, X3 Y2, X1 Y3. Entonces, hacia arriba vamos a hacer la regla, va a ser negativo. Y hacia abajo va a ser positivo. De esa forma se desarrolla. Primero lo planteamos así, donde se ven los vetos y luego multiplicamos y ven que se obtiene la fórmula que hemos deducido. X2 y Y1, aquí está. X3 y Y2, aquí está. X1 y Y3, aquí está, ¿no? Y bueno, el valor absoluto ya les he dicho, volvemos a repetir, para que el resultado sea positivo, se lo agrega nomás para no tener áreas negativas, porque toda área tiene que ser siempre positiva. Entonces esta va a ser la fórmula para calcular el área de un triángulo y luego con eso se va a hallar el área de cualquier otra figura geométrica irregular. Ya, lo vamos a copiar esto más.